Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales, obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Pide a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese. La noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció la expropiación de las empresas petroleras que operaban en México. Esa decisión no fue tomada a la ligera, tenía detrás una larga historia y respondía a un contexto nacional y mundial. En 1863, el historiador Manuel Gil y Sáenz encontró una poza con un líquido oscuro y aceitoso. Entonces el petróleo apenas se utilizaba para producir aceites lubricantes y queroseno. A principios del siglo XX, el perfeccionamiento del motor de combustión interna y la demanda de combustibles superiores al carbón provocaron un cambio en la tecnología y el petróleo demostró tener importancia estratégica para el destino de las naciones. Casi 4 décadas después, el presidente Lázaro Cárdenas tomó las acciones necesarias para anteponer el interés nacional al extranjero en el que bien podría definirse como el año del petróleo. Desde la Guerra de Independencia, el régimen de propiedad de los recursos naturales del país osciló entre dos modelos. Uno, que preservaba el dominio de esos recursos a la nación, y otro que los consideraba propiedad del dueño del terreno. En el siglo XIX, muchos exploradores y especuladores, principalmente ingleses y estadounidenses, llegaron a México atraídos por los indicios del petróleo y por las ventajas que ofrecía Porfirio Díaz para su explotación. Porfirio Díaz empieza a dar permisos a partir de 1901 y las compañías llegan con sus técnicos, con sus ingenieros y van a explotar durante muchos años de manera irresponsable los recursos de nuestro país. Fue alrededor de 1905 que se encontraron los pozos más importantes de petróleo en México, en el Golfo, en la zona del Golfo, pero sobre tierra. Son dos zonas estratégicas. Una zona estratégica es el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, la zona de la Huasteca. Otra zona relevante también es el sur de Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán, son las dos grandes zonas. Hacia el final de este siglo llegó a México el inglés Whitman Pearson. Fueron dos empresas, una inglesa y una norteamericana. La inglesa era del señor Whitman Pearson, el contratista de Don Porfirio, el que hizo obras impresionantes, el Gran Canal de la Ciudad de México y el desagüe de la Ciudad de México, el puerto de Veracruz, ¿no? Y el ferrocarril de Coatzacoalcos. Pero trabajando en esa zona encontraron muchos chapapotes y ahí dijeron, aquí hay algo. Su cercanía con Díaz influyó en la expedición de la primera ley del petróleo en 1901. Esta ley daba permisos a los particulares para buscar petróleo o carburos gaseosos en el subsuelo y exportar sin impuestos los productos resultantes de la explotación. El caso más célebre, el empresario Edward Doheny, norteamericano, que tenía experiencia ya en el distrito petrolero de Los Ángeles. Doheny sí es un petrolero. Pearson es básicamente un contratista de obra pública. Pero diversificó sus negocios y alrededor de 1908 creó una compañía petrolera, el Águila. Y Edward Doheny, desde 1901, llegó a México a explorar y explotar petróleo en el norte de Veracruz con una compañía que se llama Mexican Petroleum Company. En esa compañía había, la más famosa de sus filiales era la Huasteca Petroleum Company. Luego van a haber otras secundarias, pero estas dos son las importantes. Y esas son las que realmente llevan el grueso de la producción. La ley minera de 1909 hizo una distinción entre minerales como oro, plata y cobre, a los que mantuvo como bienes del dominio directo de la nación.
y los criaderos o depósitos de combustibles minerales considerados propiedad exclusiva del dueño del terreno donde se encontraran. El porfiriato decidió que lo importante era conseguir el petróleo para los ferrocarriles. En 1884 se cambia la ley minera, ¿no? Hace una reforma y el petróleo puede explotarse libremente. Bueno, algunos ajustes y las concesiones que estaban las compañías también facilitaban mucho su labor. Requería inversiones que no estaban aseguradas. Se requería de alguien con mucho capital, mucho espíritu de empresa, y había que alentarlo. Y al alentarlo, ¿cómo? Diciendo, cambiamos la legislación petrolera para que el petróleo sea propiedad de quien tiene la propiedad de la superficie. En 1910 estalló la Revolución Mexicana y en plena lucha comenzaron a formarse nuevas posiciones políticas y jurídicas hacia el petróleo. Al final de la contienda había importantes cambios en este sentido, que deberían esperar para ponerse en práctica. En 1915, Venustiano Carranza creó la Comisión Técnica del Petróleo para investigar la industria petrolera y sus relaciones con el gobierno y proponer las leyes y reglamentos necesarios para su desarrollo. El Estado, al querer participar más de los ingresos de las compañías, bueno, pues con un discurso nacionalista revolucionario, intentó que las empresas petroleras compartieran esos recursos, ¿no?, de la renta petrolera. Luego, durante la Revolución Mexicana, la industria petrolera no sufrió mucho, porque no hubo grandes operaciones militares, aunque se promulgó la Constitución de 17, que sienta precedentes importantes. La Constitución del 5 de febrero de 1917, en su artículo 27, reinstituye el concepto de propiedad originaria del petróleo para la nación. Se establece la propiedad absoluta de estos recursos y se afirma su carácter intransferible y permanente, exceptuando casos especiales. El artículo 27 es claro cuando señala que las tierras y las propiedades y las riquezas del subsuelo de la nación son propiedad del Estado, son propiedad de los mexicanos. Entonces aquí las empresas petroleras empiezan a ver, pues, un poco con nerviosismo esta situación, aunque ellos sabían que el gobierno mexicano no tenía fuerza para poder expropiar el petróleo o hacer una ley en esos momentos. La Constitución de 17 es muy clara, no se mete en los terrenos de la explotación. Con la Constitución del 17, el petróleo pasa a la nación. Para entonces, ya la producción petrolera es importante y es estratégica, que es otra cosa. Y entonces eso cambia los derechos de propiedad, porque ahora las compañías tienen que renovar sus contratos, no con un particular, sino con el Estado. Por eso es un error decir la expropiación del petróleo. El petróleo no se expropió en marzo de 38, el petróleo ya era de la nación mexicana. Desde un inicio, el artículo 27 recibió constantes ataques de diferentes grupos e incluso llegó a plantearse su derogación. Y el artículo 27 no se puede poner en práctica de inmediato, se necesita la ley reglamentaria de ese artículo en materia de petróleo. Es ahí donde se entra a verdadera controversia. La razón principal es porque el gobierno mexicano todavía era un gobierno muy débil, estaba saliendo de los conflictos internos de la revolución, era una guerra entre facciones, todavía se estaban matando entre los líderes revolucionarios, y entonces ganarse un enemigo adicional era muy difícil. Para los triunfadores de la revolución, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, echarse en sus cuestas al enemigo estadounidense o británico era muy difícil, más aún cuando acababan de ganar la Primera Guerra Mundial y se estaban coronando como superpotencias. A raíz de la depresión económica de 1929, México había reorganizado sus actividades económicas, dando prioridad al interés nacional. Entre otras cuestiones, estaba pendiente la protección de los recursos del suelo y subsuelo y prevenir que estos quedaran monopólicamente en manos extranjeras. Lo que México quería entre 1900, desde siempre, pero claramente a partir de 29 en adelante, es generarle mejores recursos al gobierno mexicano a través de impuestos a las compañías, a la explotación de petróleo. Esto llevó al presidente Lázaro Cárdenas a profundizar su nacionalismo, aunque dejó la puerta abierta a los inversionistas dispuestos a cumplir con las leyes mexicanas. Cárdenas tiene una visión de que el
proyecto nacional debe de estar dedicado a saldar la deuda histórica que México tiene consigo mismo, es decir, la deuda que se tiene con las clases más desfavorecidas. Y entonces rescata la riqueza petrolera para darle al Estado mexicano la renta petrolera, para que el Estado mexicano, identificado con las clases populares, use esa renta petrolera en función de los intereses de la mayoría. Durante su gobierno, el Congreso promulgó varias leyes que hicieron efectivos los principios del artículo 27, como la Ley de Expropiación de 1936. Según esta ley, el gobierno podía expropiar para la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales, para distribuir equitativamente la riqueza y para crear y conservar cualquier empresa en beneficio de la población. Además, concedía al gobierno un plazo de 10 años para pagar indemnizaciones. Los ideales de la revolución habían permeado el sector obrero y los trabajadores contaban con más recursos legales para defender sus derechos, un cambio que las compañías petroleras no aceptaron fácilmente. Bueno, la historia del sindicalismo petrolero viene desde la primera década del siglo XX. En Tampico había una efervescencia obrera que se había desarrollado en varios campos, tanto entre los trabajadores portuarios como de los servicios de la ciudad, que se trasladó rápidamente a las empresas petroleras. Activistas anarcosindicalistas desarrollaron este tipo de actividad de formación sindical desde la primera década antes de la Revolución Mexicana. La cuestión de los trabajadores en estas compañías, debemos tomar en cuenta que en México no se preparan cuadros tan especializados para una industria como esta. La mayoría de los, especialistas se formaban en el extranjero y tenían que venir a trabajar aquí. Van llegando gente en busca de trabajo de todas partes, no son naturales de allí, traen diferentes ideas, diferentes formas de vida, se concentran en los campos petroleros y se organizan. Y los trabajadores mexicanos aprendieron también a defenderse, una relación de aprendizaje entre empresas y trabajadores mexicanos. Cada empresa tenía su legislación, cada empresa tenía su estilo jurídico para entender lo que era el trabajo de los mexicanos. Bueno, las industrias petroleras y mineras trataron de evitar que los trabajadores se organizaran. Eso fue un hecho, les daban dinero a los líderes, etc. Y entonces los trabajadores se movían de una empresa a otra, donde eran modos distintos de manejar la administración. Cada empresa tenía un sindicato e incluso al interior de la misma empresa grande, como era el caso del Águila, había varias secciones sindicales diversas. La industria petrolera va formando grandes cuadros del sindicalismo mexicano, ¿no? Va formando grandes cuadros y una de las formas de lucha es la organización interna y el enfrentamiento contra los guardias blancas, que son pagados por la empresa, o contra los sindicatos blancos, y la acción directa, el enfrentamiento directo con los empresarios. Entonces hay una atomización del movimiento de los trabajadores, pero son duros, independientes, saben negociar y no necesariamente tienen buena relación con el gobierno. A veces sí, a veces no. Pero a lo cual el gobierno mexicano empezó a ver a los trabajadores petroleros como una fuente de apoyo político y económico incluso muy, muy importante. Todo ese aprendizaje culminó en una serie de, de demandas que fueron aprendiendo a lo largo de este periodo, del 1910 hasta el 38. A partir de 1935 inicia un gran proyecto de unificación de todos los sindicatos dispersos en ánimo de crear un solo contrato colectivo para toda la industria petrolera mexicana. Se unificaron todos los sindicatos petroleros de las distintas compañías en un solo sindicato, el de trabajadores petroleros de la República Mexicana, y a partir de ahí yo quiero pensar una muy buena relación tanto durante el periodo de la presidencia como después. El verdadero parteaguas en la expropiación petrolera es la creación del sindicato a nivel nacional, porque el sindicato a finales de 35 plantea un contrato único, ¿sí? Y las compañías inmediatamente se niegan a pagar
el aumento de salarios y en concesiones que implicaba este contrato único. Este es un momento importantísimo en la Organización Obrera Mexicana porque permitió superar la dispersión organizativa que había hasta ese momento. En 1936, el sindicato presentó a las empresas petroleras su proyecto de contrato colectivo, que incluía diversas prestaciones laborales. Es importante decir que en esos años, a mediados de los años 30, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, se interesa en fomentar la unificación de los sindicatos en México. Se crea la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y junto con eso se trata también de crear la figura de los contratos ley a nivel nacional para las grandes industrias mexicanas. Para mayo de 1937, las negociaciones habían sido infructuosas. El 31 de ese mes, estalló una huelga petrolera. Esto tenía implicaciones muy graves, puesto que detener la producción de petróleo significaba también dejar al país sin gasolina y detener las escasas ventas al exterior que en ese momento se tenían. El gobierno la declara existente, pero por otro lado, a las pocas semanas, el gobierno, la CTM y parece ser que Cárdenas recomiendan que se le declare que la huelga es un conflicto económico. Dejó de ser, de hecho, un conflicto laboral para convertirse en un conflicto, una confrontación entre las compañías petroleras y el Estado mexicano, en donde el gobierno se reservaba para sí mismo la última decisión sobre un conflicto obrero patronal en una industria estratégica. ¿Esto qué significa? Que los trabajadores tienen que regresar a sus actividades, ¿sí? Que tienen que regresar a su trabajo, pero por otro lado, las compañías se obligan a entregar los libros de contabilidad, todo, salarios, producción, ventas en el extranjero, ventas a nivel nacional, para ver si están, el gobierno tiene que ver al analizar esos libros, si están en condiciones o no de pagar los aumentos y las concesiones que está reclamando el sindicato. Y casi se llega a un acuerdo, pero hay un punto en el que nunca se pudo lograr ese acuerdo, y es el de los empleados de confianza. Esto significa, entre otras cosas, que quien está en el tope de la organización, casi en el tope, serían miembros del sindicato, y ellos tienen acceso a la información. Información es poder. Esa información iría al sindicato, y del sindicato podría ir al gobierno. Era claro. Tras una investigación, la Junta falló a favor del sindicato y exigió a las compañías cumplir las peticiones y pagar los salarios caídos. Hay un estudio voluminoso que está en muchas bibliotecas ahora. Ese estudio lo coordina Jesús Silva Gerson y pues le da la razón básicamente a los trabajadores. En ese trabajo, el Petróleo de México, que es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la industria petrolera, sobre la expropiación, o sobre el desarrollo de los acontecimientos de las empresas, en ese trabajo los estudiosos de ese tema, de esa problemática, llegan a la conclusión de que la empresa ha saqueado al país, o las empresas han saqueado al país. Esto va mucho más allá. De entrada dice, las empresas petroleras han sido un factor negativo para el interés nacional, porque hay una riqueza que le pertenece a la nación mexicana y que ha sido explotada en beneficio básicamente de empresas extranjeras y no de la nación. Bueno, la Suprema Corte le da la razón a la Junta de Conciliación y a la Comisión de Peritos. Entonces la Junta de Conciliación dice, estamos ya en marzo de 38, 1 de marzo, las compañías tienen que pagar, se niegan las compañías a pagar y entonces son declaradas en rebeldía. Había dos caminos a seguir. El camino, digamos, seguro, el que esperaban las empresas, que el gobierno dijera, bueno, son ustedes unos rebeldes, en este momento les pongo un interventor. El interventor en cada empresa recibirá el ingreso, le pagará a los obreros el aumento y negociaremos. Esto puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses.
en algún momento se llega a la nueva normalidad. Esa era una posibilidad. Esa era la que esperaban las empresas. Estaba en juego entonces la soberanía nacional, puesto que las empresas estaban desobedeciendo a las instituciones mexicanas. La máxima autoridad judicial emitió un fallo señalando el 7 de marzo como límite para el pago de las petroleras. Ese día, tras reunirse con los empresarios a solicitud de la embajada estadounidense, Cárdenas habló también con los representantes del sindicato petrolero, quienes le comunicaron su decisión para terminar los contratos de trabajo. Al día siguiente, Cárdenas había tomado una decisión. Y Cárdenas dice, no, vamos a tomar esta oportunidad, vamos a expropiar, nada de interventores, nada de curitas, vamos a la medicina fuerte, a romper el nudo gordiano que se había creado. Y no voy a meterme en la parte legal de quién es el dueño del petróleo, ¿no? Y entonces Cárdenas llama a gente muy cercana y les dice que le preparen un documento porque al día siguiente va a leer un texto a la Nación. Y en ese texto a la Nación, que es el decreto de la expropiación petrolera, él le informa a los mexicanos que todas las instalaciones, absolutamente todas, van a ser parte de la Nación. A las 10 de la noche del 18 de marzo, el presidente declaró a través de un mensaje radial la expropiación de la riqueza petrolera de 17 compañías. Y así, 1938 quedó marcado como el año del petróleo. La expropiación petrolera provocó una fuerte sacudida en México y en el extranjero, y enfrentó al país a considerables dificultades políticas y económicas. Al interior, el apoyo público que recibió el presidente Cárdenas fue generalizado. Pocas veces un gobierno mexicano ha reunido un consenso tan grande. La expropiación petrolera tuvo un impacto interno, político, muy grande y muy positivo para el general Cárdenas, para su gobierno. La expropiación petrolera significa, como se ha dicho, a veces suena un poco de manera retórica, es el inicio de la independencia económica. Desde el momento en que se decretó, así se le vio. Era el momento de romper la dependencia con las potencias que tenían todo el derecho de intrometerse y de explotar los recursos naturales de una nación que salía de un movimiento revolucionario, que salía del atraso. El comportamiento de las compañías desde que iniciaron sus trabajos en el país había sido de mucha soberbia. Entonces yo considero, y además la historia así lo consigna, que esta decisión fue recibida con mucho júbilo y esto le dio mucho respaldo de carácter social y político al gobierno de entonces. Es quizá el momento más interesante del nacionalismo mexicano, que conviene subrayarlo, no es un nacionalismo agresivo, como era por ejemplo en ese momento el alemán, ¿no? El mexicano es un nacionalismo defensivo y constructivo. Constructivo en el sentido de que sirve como de columna vertebral para que el grueso de los mexicanos se identifiquen tanto con su gobierno como con una especie de proyecto nacional. El tener el dominio de sus propios recursos naturales, el tener el dominio de la industria que va a explotar y va a hacer uso de esos recursos naturales, pues significa el inicio de una independencia económica. Bueno, sin duda consolidó una posición política y había que ahora consolidar la propia expropiación, esto es que la propia industria petrolera pudiera seguirse desarrollando principalmente y se constituyera en un factor importante tanto del crecimiento económico como de la industrialización del país y la expansión misma de la propia industria petrolera. El pueblo apoyó incondicionalmente al presidente. Hay muchísimas imágenes de que hasta la gente con grandes recursos iba y dejaba en el Palacio de Bellas Artes, en distintos lugares, joyas, dinero. El pueblo, había gente que llevaba gallinas. Hay una solidaridad interna y hay una confianza. Eso es rarísimo en la historia política mexicana. Tener confianza en uno mismo. Entonces la expropiación y el poder manejar desde México con mexicanos y para
el interés mexicano definido por el gobierno cardenista del petróleo es confirmarse ante uno mismo. La expropiación nos llenó de orgullo a los mexicanos. La expropiación petrolera es un símbolo de identidad entre los mexicanos. Apoyó el pueblo mexicano incondicionalmente al presidente, hizo una gigantesca movilización de masas, un movimiento de manejo de la prensa tremendo, el presidente Cárdenas, y obtuvo el apoyo casi incondicional de la mayoría del pueblo mexicano. Muchos temían que la medida causaría represalias económicas y políticas y hasta una respuesta militar por parte de Estados Unidos. Incluso, algunos diarios extranjeros pronosticaron el estallido inminente de una revuelta en México. Las petroleras deseaban precisamente esta reacción, pero la tensión mundial en vísperas de la Segunda Guerra Mundial fue propicia para México. Claro, las compañías inglesas y norteamericanas en un primer momento prácticamente le exigían a sus respectivos gobiernos que presionaran para que se nulificara la medida, para que el gobierno mexicano diera marcha atrás. Inglaterra fue mucho más radical que Estados Unidos. No, Estados Unidos, ¿sí? Roosevelt convenció a sus compañías de que aceptaran la expropiación, negociaran rápido una buena indemnización y con ese dinero se fueran a Venezuela. La expropiación también fue una negociación. Después del decreto expropiatorio, se realizan una serie de negociaciones para indemnizar a las compañías. El gobierno del general Cárdenas, desde el principio, aún antes de que se llegue al arreglo, antes de que se llegue, ofrece la indemnización. El gobierno mexicano dice, yo la ofrezco, pero la ley de expropiación de 1936 dice que el gobierno tiene 10 años para pagar. En Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt reconoció el derecho de México a expropiar, aunque exigía una indemnización a corto plazo, y no después de 10 años, como señalaba el decreto. Lo que favoreció a Cárdenas fue la intermediación del embajador Josephus Daniels, y que Roosevelt nunca perdió de vista que el interés de su país estaba por encima de los intereses de las empresas. Estados Unidos lo que quiere son dos cosas. Uno, son los años de Roosevelt, tener buenas relaciones con México, con América Latina, es la política del buen vecino, pero además Roosevelt y sus colaboradores, los políticos del New Deal, del nuevo trato, están convencidos que los monopolios son dañinos para la economía mundial, para la economía norteamericana, considera que son culpables de la crisis de 29, entonces el gobierno norteamericano, el gobierno de Roosevelt, no apoyó a las compañías petroleras, no simpatizaba con las compañías petroleras. Parecía presentarse una oportunidad ante los riesgos de que estallara la guerra en Europa, principalmente las declaraciones tanto de Estados Unidos, del presidente Roosevelt, como de la Gran Bretaña en favor de las causas democráticas en aquel momento, pues lo hizo tomar esta decisión que yo diría audaz y valiente de decretar la expropiación. Tanto empresas inglesas como empresas norteamericanas como gobierno británico toman la misma posición. El que se deslinda es el gobierno norteamericano, porque tiene frente a México un interés mucho mayor que el petróleo. Quiere la alianza con México porque ya está viendo que el sistema internacional se viene abajo. Estados Unidos buscó la amistad con el gobierno de México, entre otras cosas, no exclusivamente, pero entre otras cosas, para tener un abasto seguro de energético. Y Estados Unidos entonces empezó incluso a resguardar barcos petroleros mexicanos. Se acercaban al mar Caribe y a las aguas del Atlántico cercanas a México submarinos alemanes. Y Estados Unidos no podía darse el lujo de que los barcos que transportaran petróleo fueran derribados por submarinos alemanes. Pero el mayor problema fue el boicot de los poderosos consorcios petroleros, quienes asumieron otras líneas de ataque. Por un lado, agotaron todos los recursos legales en contra de la expropiación, que finalmente fue decidida a favor de México cuando la Suprema Corte resolvió en diciembre de 1939 que la ley de expropiación y el decreto del 18 de marzo eran legales. Por otro lado, impidieron la venta de combustible en gran parte del mundo y la compra de materiales necesarios para la operación de yacimientos y refinerías. Inglaterra tardó más en entenderlo, pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y luego México se reconoce como país aliadófilo, pues Inglaterra
ya deja de tener reclamos contra México. Inglaterra, al mismo tiempo, al ser un país que fue bombardeado por los alemanes y que Estados Unidos les ayudó a los ingleses a ser triunfadores en la guerra, pues tuvieron que seguir la pauta de Estados Unidos respecto a las empresas, en otras palabras, aceptar las indemnizaciones que el gobierno de México le hizo a las empresas estadounidenses, aplicárselas también una política similar a las inglesas. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y el uso masivo de tropas motorizadas hizo del petróleo un insumo esencial. Aunque México se vio obligado a intercambiar petróleo por mercancía con Alemania e Italia debido al boicot, Lázaro Cárdenas dejó en claro que su propósito era negociar con los países aliados antes que con los del eje. De hecho, no se conoce información verídica que señale que México jugó con dos bandos, que también apoyó al eje. No hay evidencias. México muy rápidamente vio que tenía que estar al lado de los aliados, o sea, tenía que ir a la par de los aliados y que sus intereses estratégicos estaban apoyando a los aliados en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, el mensaje de México es: nosotros podemos expropiar compañías inglesas y norteamericanas, pero en materia de política internacional, en lo relativo a la Segunda Guerra Mundial, estamos con Estados Unidos y con Inglaterra. Una vez que estalla la guerra, México pierde sus mercados, alemán, italiano y pequeñito japonés. Pero la industria ya sobrevivió el momento crítico. La criatura ya no necesita incubadora. En un primer momento intentan un boicot. Esto hace que el gobierno de Cárdenas incluso piense en vender petróleo a Alemania, pero en ese momento los gobiernos de Washington y Londres les hacen saber muy claro a sus compañías que sería muy malo que el petróleo mexicano, en lugar de ir a Inglaterra, a la flota inglesa, a la flota norteamericana o a las compañías transportadoras de estos países, y que terminara en Alemania. Entonces, eso fue un coqueteo, yo más bien creo que de estrategia diplomática, de estrategia comercial, que le funcionó muy bien a Cárdenas. Obligó a Estados Unidos e Inglaterra a reconocer más rápido la expropiación. Tras el ataque japonés en Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Estados Unidos buscó la colaboración de México ante la ofensiva de submarinos alemanes en el Caribe. Cuando en 41 ataca Japón a Estados Unidos y luego entra la guerra, México ya empieza a exportar su petróleo a Estados Unidos. Está bajo presión norteamericana, pero no bajo amenaza. Tenemos una amplia evidencia de que después del hundimiento, de la destrucción en Hawái de la flota norteamericana, los japoneses, los alemanes se hicieron dueños de los mares internacionales. Estos barcos, estos submarinos acorazados extranjeros estuvieron navegando y intentando impedir el tráfico de combustibles hacia Europa y hacia Asia en toda América Latina. Misma que provocó el hundimiento del buque mexicano Potrero del Llano y la pérdida de 9 buquetanques en 1942. Esto marcó oficialmente la entrada de México al conflicto armado. México se declara en estado de guerra con el eje. En esas circunstancias, el gobierno norteamericano tiene sus prioridades muy claras. Hay que arreglar todo con México. Ese mismo año, el Departamento de Estado norteamericano declaró que la armada de aquel país podía adquirir combustible mexicano librando el bloqueo. Uno de los temores de las petroleras fue que la expropiación mexicana se convirtiera en ejemplo para otros países latinoamericanos donde tenían enormes negocios. De hecho, pocos meses antes, Bolivia había expropiado la Standard Oil of Bolivia, aunque por razones distintas. Los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay no realizaron declaraciones sobre la cuestión petrolera mexicana, pues pasaban por complejos momentos políticos, pero la noticia encendió profundas discusiones e influyó en diversas políticas nacionalistas en otros países latinoamericanos. Uno de los mayores temores de las compañías petroleras afectadas era que esta medida tuviera un efecto dominó. Bueno, México fue un ejemplo que después
fue imitado por varios países cuando empezó la ola de nacionalizaciones de empresas transnacionales. Se tomó el caso mexicano como ejemplo, por ejemplo, en Bolivia en 1952, en Guatemala en 1953 y 1954. Después el presidente Juan Domingo Perón de Argentina también empezó a imitar nacionalizaciones como la mexicana, con sus propias características, pero fue un como primer modelo de expropiación de recursos de empresas transnacionales. Que en este caso fue exitoso porque se combinaron circunstancias que favorecieron al gobierno mexicano y otros gobiernos pues también pensaban que podía el desenlace ser similar a su favor. Distintos países fue recibida también de manera muy positiva. Hubo manifestaciones de apoyo al gobierno de México en varios países en aquel entonces. Era una medida que respondía a los anhelos de autonomía, de desarrollo soberano de los distintos países. En términos generales, entonces podemos decir que el nacionalismo petrolero mexicano estaba en el imaginario político de América del Sur desde los tiempos de la Revolución. La pregunta es ¿por qué se nacionalizó? La verdad es que la mayor parte de las explicaciones son políticas. O sea, había necesidad del gobierno de Lázaro Cárdenas de impulsar el nacionalismo. El debate en torno al nacionalismo económico retoma y reconsidera y transforma la discusión de la expropiación mexicana en una lectura acorde a la realidad de cada país. Y fue la primera nacionalización del petróleo importante, digamos, de países que en la época se llamarían del tercer mundo. Entonces tuvo un impacto enorme la nacionalización petrolera. Algunos países pues tomaron ejemplos de México. Había misiones técnicas en aquella época en materia de construcción de presas para riego, para energía eléctrica en Colombia, en Bolivia, y pues quiero pensar que veían a México como un país que iba dando pasos importantes en su desarrollo. México quería tener una empresa petrolera propia para impulsar los procesos de desarrollo interno, sobre todo industriales. Entonces había una razón económica importante. También había una razón fiscal. En realidad se obtenían muy pocos ingresos fiscales del petróleo. En junio de 1938 se crea Petróleos Mexicanos para encargarse de la exploración, producción y refinación. Y la distribuidora de Petróleos Mexicanos, dedicada a comercializar el crudo y sus derivados. A partir de agosto de 1940, Pemex absorbe todas las responsabilidades, quedando como la única empresa a cargo del manejo de la industria. En este punto crítico, fue necesario mantener a flote la naciente industria petrolera mexicana, aunque sin contar con suficiente personal capacitado, pues las compañías extranjeras habían retirado sus equipos técnicos. Eran pues muchas empresas las que trabajaban aquí en México, que fueron expropiadas, y había que consolidar estas empresas en un solo organismo. Fue un proceso que tomó algún tiempo, y esta fue la razón por la que hubo que constituir un organismo como Petróleos Mexicanos. Tras la expropiación se crean dos empresas, pero rápidamente termina por ser Pemex. Y la tarea principal, como dije al principio, es sobrevivir. En realidad la idea era crear una empresa estatal que tuviera cierta independencia. Lo que va a suceder es que las empresas petroleras, que son sorprendidas por la decisión de la expropiación, hacen un boicot de compra de petróleo por un lado y de venta de refacciones en la industria petrolera nacional. Hay un problema también de equipo y de piezas de refacción. Quiere decir eso que la mayor parte de los proveedores de las empresas, de las compañías extranjeras, eran extranjeros. Se cierra el mercado, se cierran esa facilidad de tener ese tipo de recursos. Hace así que los trabajadores tienen que desarrollar su inventiva, su habilidad artesanal para suplir la ausencia de refacciones. Es el momento de mayor poder obrero dentro de la industria,
puesto que dependió mucho la continuidad de la producción petrolera de la habilidad individual y colectiva de los trabajadores para mantener a flote la industria. Los técnicos mexicanos tienen que pues aprender de alguna manera el oficio, ¿no? Y eso va a tener una repercusión muy fuerte, en particular sobre la exploración. ¿Qué pasa con la tecnología? Bueno, tiene que hacer su tecnología. En un principio recurre al Politécnico y a la universidad, a la UNAM. Como es de entenderse, después de la expropiación hay mucha improvisación en materia de personal técnico y administrativo para la empresa petrolera mexicana. Se envían ingenieros que no son especializados en materia petrolera a trabajar a los campos y a las refinerías. Hay una búsqueda, digamos, desesperada de personal. Afortunadamente, algunos trabajadores mexicanos habían sido capacitados por las propias compañías, pues años atrás el gobierno había restringido el ingreso de técnicos extranjeros. También definitiva fue la tarea del Instituto Politécnico Nacional, fundado 2 años antes de la expropiación como sólido apoyo en la formación de técnicos y expertos para la industria petrolera. Si nosotros le echamos una mirada al Politécnico, vamos a ver que en los años 50, 60, muchos egresados del Politécnico son parte de la industria petrolera. El desarrollo curricular del Instituto Politécnico ha estado relacionado con la industria petrolera prácticamente desde el inicio del instituto y con un salto gigantesco a partir de la expropiación. Para esta época había carreras que se relacionaban con la industria petrolera, generalmente de carácter técnico, técnicos en lubricantes, técnicos en perforación de pozos, técnicos en diferentes ámbitos. Para 1940 también ya, pasado el primer momento de la expropiación, pero viendo hacia futuro, ya existe la carrera de ingeniero químico petrolero y de ingeniero petrolero, acompañado de muchas otras carreras subprofesionales, como se les llamaba, también relacionadas con la industria. Después de la guerra, el petróleo se convirtió en el principal motor de desarrollo y reconstrucción, y el crecimiento de la demanda superó la capacidad de producción de la industria mexicana, que tuvo que adquirir productos derivados. Para poder elevar los niveles de producción, se exploraron nuevos yacimientos en 4 importantes zonas: en San Luis Potosí y Veracruz, la región Pánuco-Ébano; en Tamaulipas y Veracruz, la Faja de Oro; la zona del Istmo y el campo de Poza Rica, cuyo potencial no había sido completamente desarrollado. En 1952, geólogos mexicanos realizaron el hallazgo más relevante de este periodo, en la zona llamada Nueva Faja de Oro, al sureste de la antigua Faja de Oro. Estos descubrimientos elevaron la producción y la cantidad de reservas. Al mismo tiempo avanzó la industria de la refinación. En 1938 funcionaban 6 refinerías, 5 de ellas en la costa del Golfo y una en Azcapotzalco. Tras modernizarlas, se construyeron otras 2 en Salamanca y Reynosa. Hacia 1958, Pemex era ya una empresa consolidada y con la infraestructura necesaria para cubrir la demanda del mercado nacional. En 1965, durante la administración de Jesús Reyes Heroles en Pemex, se fundó el Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo surge en agosto de 1965, surge como respuesta a la necesidad de la industria petrolera de luchar por alcanzar grados de autonomía tecnológica, por abatir las importaciones de maquinaria, de equipos y de otros insumos. Y lo logra. Bueno, el Instituto Mexicano del Petróleo es un instituto muy importante para el país, pero simplemente ahí se tratan de desarrollar tecnologías propias. Los científicos que trabajan ahí son de un altísimo nivel, pero se necesitan tecnologías desarrolladas en otros lugares que en México no se producen, ¿no? Pero eso no menosprecia la labor que han hecho la gente del Instituto Mexicano del Petróleo. En 1972 se descubrió el campo petrolero de Cantarell, que se convertiría en el más grande yacimiento en la historia de nuestra industria petrolera. Su valor cambiaría radicalmente las políticas petroleras al permitir la exportación de petróleo a gran escala. Pemex va a ser clave
en todo el desarrollo industrial que va a venir a partir del año 45. Pemex va a ser clave para la inversión que llega aquí, para la empresa que llega, para la industria que invierte en México, y entonces Pemex va a ser fundamental. Desde entonces para acá, las políticas petroleras en México han cambiado para satisfacer las necesidades económicas del país, sorteando las grandes crisis y buscando mantenerse como una industria competitiva a nivel mundial. La industria petrolera sigue siendo, aunque ya muy reducida, ese espacio en donde se dijo, aquí nada más entra la voluntad, la energía y la inteligencia mexicana para salvar esto, para hacer de esto un ícono, para hacer de esto una muestra de la capacidad colectiva de México para hacerle frente a sus retos y salir con mucho éxito. Pues ha significado el poder tomar decisiones autónomas en muchos aspectos económicos, sociales, políticos. Ha significado contar con un importante organismo productivo que contribuye con muy cuantiosos recursos al desarrollo nacional. Poner todos esos conocimientos que se generan, todas esas experiencias al servicio de la comunidad, no son para beneficio de una sola persona o de un grupo de personas. Y contar también con un conjunto de trabajadores de todos los niveles, desde la gente que está en el campo, en las oficinas, técnicos, ingenieros, científicos, que son parte también del capital humano con el que cuenta el país. El gran problema para Pemex ha sido que se ha convertido en uno de los columnas, los pilares de la fiscalidad mexicana. México tiene un nivel de ingresos fiscales muy bajo comparativamente a nivel internacional. Hay que dejarle que lo que ingresa a sus arcas sí pague impuestos y además que pague una buena cantidad, que pague como la mejor empresa, como lo que quisiéramos que pagaran de impuestos otras empresas, las privadas, que no lo hacen, pero dejarle una capacidad para que pueda invertir. Más de 30% de los ingresos del gobierno dependen de Pemex. En estas circunstancias, la empresa no tiene dinero con qué invertir y renovar, aumentar su producción, explorar suficientemente, modernizarse. Y que funcione como una empresa privada, que tenga mayor productividad, que tenga menos burocracia y que no sea el cotizador principal de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Queda la pregunta actual de saber si se deben de reformular para adaptarse a un contexto internacional que ha evolucionado bastante. Yo creo que debemos de asumir la defensa de lo que todavía queda de la industria petrolera de México. Hay muchas posibilidades para Pemex, pero se necesita voluntad política y proyecto nacional. A 75 años de la expropiación, la industria petrolera de México sigue siendo pilar económico y simbólico de toda una nación. Una industria que continúa renovándose, tal como lo exigen los nuevos tiempos, sin perder los principios que le dieron origen y forma.